Imagina esto. Estás hablando con una mujer, todo fluye, las miradas son intensas, hay química, te responde rápido, sonríe con intención, incluso llega a insinuar que le encantas. Te vas a dormir pensando en ella, creyendo que estás a punto de lograr algo real, algo profundo. Pero pasan los días, su energía cambia, ya no responde igual, empieza a dejarte en visto, se vuelve distante, seca, indiferente. Y tú no entiendes por qué. No hubo una pelea, no hiciste algo terrible, simplemente algo se rompió. ¿Te ha pasado? Entonces, este video no solo te va a interesar, va a cambiar completamente tu forma de ver la seducción. Porque la verdad que voy a revelarte hoy no te la cuenta ningún amigo, ningún coach motivacional, y mucho menos una mujer. No se trata de lo obvio, no se trata de que ya no le gustas. Hay algo mucho más profundo que ocurre en su mente y que casi ningún hombre logra entender a tiempo. Muchos creen que cuando una mujer pierde el interés es porque conoció a otro, o porque se aburrió, o simplemente porque ya no siente lo mismo. Pero esas son solo las consecuencias, no la verdadera causa. La raíz está en lo invisible, en lo sutil, en lo que proyectas sin darte cuenta. Y aquí es donde entra el verdadero juego de la seducción. Porque seducir no es solo lo que dices, es lo que comunicas sin hablar. Es cómo caminas, cómo ocupas el espacio, cómo haces que ella se sienta cuando está contigo. El problema es que la mayoría de los hombres entran en modo complaciente desde el primer momento en que sienten que están ganando algo con una mujer. Empiezan a actuar diferente, se vuelven más accesibles, más disponibles, más predecibles. Y ahí es cuando comienza el declive. Neil Strauss lo explica de forma muy clara. El deseo femenino no se alimenta de la seguridad, se alimenta de la tensión, del misterio, de no tenerte completamente. Cuando tú desapareces como un desafío, cuando ella ya no necesita hacer esfuerzo para captar tu atención, cuando tú dejas de ser un reto y te conviertes en una recompensa asegurada, el deseo comienza a desvanecerse. No importa qué tan atractivo seas, qué tan caballeroso, qué tanto la escuches o la apoyes. Si no sabes mantener esa tensión psicológica, estás perdido. Y aquí no hablamos de manipulación, hablamos de comprender cómo funciona el deseo humano. Robert Greene lo plantea en El arte de la seducción. Todo amante exitoso sabe que el deseo se basa en la distancia, en la ilusión de la conquista inacabada. En el momento en que la mujer siente que ya te tiene, empieza a desconectarse emocionalmente. Pero aquí está lo más duro. La mayoría de hombres no notan cuándo cruzaron esa línea. No notan cuándo dejaron de ser impredecibles, cuándo empezaron a actuar como si ya la tuvieran garantizada. Cuando dejaste de ser ese hombre que la hacía dudar, imaginar, esperar, y te convertiste en uno más que solo está ahí, disponible, sin misterio. El interés se pierde cuando la mujer deja de sentir que necesita conquistarte. Y esa sensación solo existe cuando tú, como hombre, mantienes tu centro, tu mundo, tus prioridades, independientemente de lo que ella haga o diga. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que una mujer sintió que tenía que esforzarse por ti? ¿Que no tenía tu atención garantizada? ¿Que te miraba y pensaba, no sé si este hombre ya me tiene en sus manos? ¿O si soy yo la que está cayendo por él? Si no recuerdas un momento así, ya tienes la respuesta. Porque el deseo femenino no sigue una lógica lineal, sigue un impulso emocional. Y ese impulso necesita obstáculos, necesita incertidumbre, necesita un toque de caos. No se activa con la estabilidad total. Por eso tantos hombres son abandonados por mujeres que decían amarlos, justo después de haberles dado todo. Lo interesante es que esto no tiene nada que ver con dinero, con físico o con estatus. Puedes tener todo eso y aún así ser olvidado si no sabes manejar esta dinámica. La atracción femenina es profundamente psicológica. Está ligada al instinto de selección, a los patrones inconscientes, a lo que proyectas cuando no estás intentando impresionar. Y aquí es donde entra el verdadero error fatal que cometen los hombres. Empiezan a invertir emocionalmente más rápido que la mujer. Empiezan a idealizar, a planear, a necesitar. Y en ese momento pierden la ventaja.
Porque cuando tú te vuelves emocionalmente dependiente de su reacción, de su validación, de su aprobación, ella lo siente. No lo piensa, lo siente. Lo percibe como una pérdida de valor. Y aunque no entienda por qué, empieza a alejarse. Entonces, ¿qué deberías hacer? Primero, dejar de creer que el interés de una mujer es algo que puedes asegurar con palabras bonitas o detalles constantes. El interés se construye con tu presencia, con tu energía, con lo que representas. Y sobre todo, con lo que no revelas de inmediato. La mujer tiene que tener espacio para imaginarte, para idealizarte, para preguntarse cosas sobre ti. Si todo está sobre la mesa desde el inicio, no hay juego, no hay emoción, no hay deseo. Erich Fromm decía que el amor maduro implica dar sin perderse a uno mismo. Pero la mayoría de hombres en la seducción moderna confunden dar con rendirse. Entregan su tiempo, su atención, su enfoque, incluso antes de que la mujer haya hecho algo para merecerlo. Y ahí es cuando la balanza se rompe. Porque ella siente que ya conquistó algo que ni siquiera ha tenido que trabajar. Y lo que no cuesta, no se valora. Quiero que lo veas así. Cada interacción que tienes con una mujer es como una danza. No puedes dar todos los pasos tú solo, ni puedes marcar el ritmo completamente. Necesitas pausa, contraste, tensión. Si tú haces todo el esfuerzo, si tú siempre inicias el contacto, si tú siempre estás disponible, estás bailando solo. Y eso, para ella, mata el interés. La clave está en hacerla invertir, en crear un contexto donde ella tenga que esforzarse por conocerte, por entenderte, por mantenerte cerca. No porque estés jugando a ser difícil, sino porque tienes una vida rica, objetivos firmes, y no estás dispuesto a ponerlo todo en pausa por una emoción pasajera. Y aquí muchos preguntan, ¿pero entonces no se trata de ser auténtico? Claro que sí, pero ser auténtico no significa ser transparente al punto de volverte predecible. Significa mostrar quién eres, sí, pero también saber guardar ciertas partes para quien realmente se lo gane. El misterio no es una máscara, es una protección. Es lo que mantiene el deseo vivo. Las mujeres no se enamoran del tipo que les cuenta todo desde el minuto 1. Se enamoran del hombre que les hace sentir que hay capas que aún no han descubierto, que hay profundidad, que hay algo que vale la pena explorar. Y eso solo lo logras si tú mismo te respetas lo suficiente como para no regalarte emocionalmente a cualquiera. Y es que hay algo que casi ningún hombre se atreve a aceptar. Una mujer no pierde el interés de golpe, lo pierde en silencio. No lo anuncia, no te lo advierte. Simplemente un día empieza a responder más lento, a escribir con menos entusiasmo, a decir sí con desgano. Y ese cambio no nace de un solo error, sino de una suma de microdetalles. Gesto tras gesto, mensaje tras mensaje, acción tras acción. Cada pequeño exceso de disponibilidad, cada elogio fuera de lugar, cada validación no provocada, va erosionando la percepción que ella tenía de ti. Y tú, sin saberlo, vas cavando tu propia tumba emocional. Lo curioso es que muchas veces los hombres piensan que están haciendo todo bien. Le escriben buenos días, le preguntan cómo está, le dicen lo hermosa que es, sin entender que lo que están ofreciendo no es amor ni atención, sino previsibilidad. Y lo previsible mata el deseo, porque no se trata de cuánto das, sino de cómo lo das. El valor de tu atención depende del contexto. Si ella no tiene que ganársela, si no hay mérito detrás de tu entrega, entonces tu atención pierde fuerza, se vuelve común, se vuelve ruido de fondo. Como dice Mystery en su método, el hombre valioso no busca validación, la recibe. Y cuando tú actúas desde la necesidad de ser aprobado, lo que proyectas no es atractivo, es carencia. El deseo femenino se activa en presencia de un hombre que representa posibilidad, no certeza. Un hombre que no se entrega completamente, no por miedo ni por juegos, sino porque su mundo interior es tan sólido, tan vibrante, que no necesita la validación externa para sentirse completo. Ese tipo de hombre no necesita forzar conversaciones, ni insistir, ni complacer. Él simplemente es, y su energía habla por él. No busca gustar, provoca atracción. Y esa es la diferencia brutal entre el que mantiene el interés
y el que lo pierde sin entender por qué. Ahora bien, hay algo aún más profundo que debes comprender si de verdad quieres dejar de ser ese tipo de hombre que es fácilmente descartado. Una mujer no se aleja porque sí, se aleja porque deja de admirarte. Y la admiración no nace de tus palabras, sino de tu capacidad de mantenerte firme cuando ella prueba tus límites. Porque sí, va a probarlos. No con mala intención. Es inconsciente. Forma parte del proceso biológico y emocional femenino. Va a testear si eres consistente, si tienes columna vertebral, si realmente eres quien dices ser cuando estás cómodo. Y también cuando las cosas se tensan. Y es ahí, cuando tú cedes ante el miedo de perderla, cuando te acomodas para no incomodarla, cuando empiezas a pedir explicaciones o buscar validación, cuando ella pierde esa admiración que mantenía vivo el interés. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta al principio. Solo siente que ya no le generas lo mismo, que tu presencia ya no la activa, que tu energía ya no la desafía. Y lo más cruel es que muchas veces tú tampoco sabes que hiciste mal, porque lo hiciste desde el corazón. Pero seducción no es solo emocionalidad, es estrategia emocional. Es entender cómo funcionan las dinámicas del deseo humano, porque puedes ser el más bueno, el más detallista, el más entregado, y aún así, ser abandonado por un hombre que ni siquiera la trata tan bien, pero que sí sabe jugar el juego de la tensión emocional. Muchos creen que esto es injusto, que es un juego manipulado, pero no lo es. Es biología, es psicología, es comportamiento humano. Una mujer no se siente atraída por un hombre solo porque él la trata bien. Se siente atraída cuando su instinto la hace cuestionarse, imaginar, anticipar, cuando no puede predecir cada movimiento, cuando hay algo que la mantiene en desequilibrio, pero no de forma tóxica, sino magnética. Es el equilibrio entre cercanía y distancia, y eso se entrena. Una de las claves que explicaba David Deida en El camino del hombre superior es que el propósito de un hombre debe estar por encima de su necesidad de agradar a una mujer, porque cuando tu foco está en complacer, pierdes tu centro. Y cuando pierdes tu centro, dejas de ser atractivo. Porque la masculinidad real se expresa a través de dirección, no de sumisión. Una mujer, aunque no lo diga, quiere sentir que tú puedes sostenerte incluso si ella te pone a prueba, incluso si se aleja, incluso si su energía cambia. Porque eso le muestra que eres estable emocionalmente. Y eso es algo que genera respeto. Y sin respeto, no hay deseo. Sin respeto, solo queda simpatía. Y la simpatía nunca retiene a una mujer que quiere sentir fuego. Y aquí es donde se rompe la fantasía de muchos hombres, porque han sido criados con la idea de que si haces todo bien, ella se va a quedar. Que si no le fallas, te va a amar. Que si das todo de ti, va a valorarlo. Y no, hermano, no es así. Porque el deseo no responde a la lógica. Responde a la emoción, a la sensación, al contraste. Y si tú no representas eso en su vida, no importa cuánto amor creas estar dando, porque ella simplemente va a dejar de sentir. Y cuando una mujer deja de sentir, no hay argumento que la haga quedarse. Puedes rogar, insistir, mejorar, pero ya no estarás hablando con su deseo, estarás hablando con su compasión. Y eso nunca termina bien. Por eso la verdadera seducción empieza por ti, por tu capacidad de mantenerte firme en quién eres, de construir una vida tan interesante, tan rica en propósito, que ni siquiera tengas tiempo de obsesionarte con alguien que no está invirtiendo en ti. Porque el hombre que no necesita gustar, el que puede decir no sin miedo, el que sabe cuándo retirarse, ese hombre emite una frecuencia completamente diferente. Y esa frecuencia es adictiva, porque transmite una cosa: escasez. Y todo lo escaso, todo lo raro, todo lo difícil de alcanzar, es profundamente atractivo, especialmente para una mente femenina que busca constantemente estímulos emocionales que la saquen de la monotonía. Y hay algo más, algo que muy pocos hombres logran percibir a tiempo. Las mujeres no solo pierden el interés por lo que haces, también lo pierden por lo que no haces, por lo que dejas pasar, por lo que toleras en silencio con tal de no incomodar, por cada vez que te callas algo que no te gusta solo para evitar un conflicto.
por cada vez que sacrificas tu autenticidad en nombre de una paz que en el fondo no es paz, sino resignación. Y eso, aunque parezca sutil, las mujeres lo notan. No en palabras, no de forma racional, lo sienten en la energía. Porque cuando tú dejas de ser tú, ellas dejan de verte. Y cuando dejan de verte, empiezan a desconectarse. Una mujer puede no entender por qué ha dejado de sentirse atraída por ti, pero si la observas bien, verás que fue justo después de que empezaste a evitar la incomodidad. Justo cuando comenzaste a poner su comodidad por encima de tu integridad. Es ese momento en que pasaste de ser un hombre firme, con criterio propio, a alguien que simplemente busca agradar. Y es ahí donde el deseo muere. Porque las mujeres no pierden el interés por los hombres que se mantienen fieles a su esencia. Lo pierden por los que se diluyen en el intento de gustar. Porque el hombre que nunca marca límites, que nunca impone su presencia, que siempre está dispuesto a ceder, es el que proyecta debilidad emocional. Y aunque esa debilidad venga disfrazada de cariño o de bondad, el inconsciente femenino la registra como falta de poder. En seducción, lo que no se comunica también se interpreta. Y cuando tú no haces respetar tus límites, no es que ella te vea como más amable, te ve como menos hombre, porque en el fondo, el deseo femenino necesita un contraste. Necesita sentir que tú no eres una hoja que se dobla con el viento. Necesita saber que tu mundo no gira alrededor de su aprobación. Y esto no significa ser rígido, ni agresivo, ni jugar a ser un macho alfa. Significa ser sólido. Significa que puedes estar abierto emocionalmente sin volverte dependiente. Significa que tu ternura no nace de la necesidad, sino de la abundancia. Otro error silencioso, pero letal. Cuando tú te acomodas demasiado rápido. Cuando conoces a una mujer y en cuestión de días ya la integras a cada rincón de tu vida. Dejas tus rutinas, cambias tus horarios, sacrificas tus pasiones, solo por estar más cerca. Y eso, aunque lo hagas con las mejores intenciones, proyecta una cosa: desesperación. Ella no lo va a decir, pero lo va a percibir. Y esa percepción va a erosionar su deseo. Porque lo que se entrega tan fácil, tan rápido, tan sin filtro, no se siente como un privilegio, se siente como una urgencia. Y nadie se siente atraído por alguien que proyecta necesidad como energía base. Lo verdaderamente atractivo es el hombre que sabe integrarla a su vida sin sacrificar su estructura, que puede compartir espacio sin perder su esencia, que puede abrirse sin volverse esclavo del vínculo. Y eso solo ocurre cuando tú, como hombre, no tienes miedo a la soledad, porque si tu presencia en una relación nace del terror a quedarte solo, ella lo va a notar. Y aunque diga que te quiere, aunque diga que todo va bien, va a empezar a desconectarse, porque ninguna mujer quiere sentir que tú estás con ella porque la necesitas. Quiere sentir que estás con ella porque la eliges, a pesar de no necesitarla. Y esto nos lleva a otra verdad incómoda. Muchas mujeres se alejan justo cuando sienten que ya tienen todo tu ser al alcance de la mano, porque ahí se rompe la ilusión, se pierde el juego emocional, ya no hay misterio, ya no hay tensión, ya no hay un qué pasará, y sin ese componente, lo que queda no es amor, es rutina. Y la rutina, en las etapas iniciales de una relación, es veneno, especialmente cuando tú la fabricas por miedo a perderla. Es muy diferente que ella te vea como un hombre estable, a que te perciba como un hombre predecible. Estabilidad no es lo mismo que rutina. La estabilidad se basa en tu propósito, en tu centro, en tu capacidad de sostenerte. La rutina, en cambio, nace de tu necesidad de mantener la conexión a cualquier precio, de no incomodar, de no poner en riesgo lo que crees haber ganado. Pero aquí está el truco: lo que no está en riesgo pierde valor. Si una mujer no siente que podría perderte en cualquier momento si no se esfuerza, deja de luchar. Y si deja de luchar, deja de invertir. Y si deja de invertir, deja de sentir. Y aquí quiero que prestes mucha atención. Una mujer necesita sentir que está ganando algo, que está avanzando, que hay progreso emocional, que tiene que crecer para estar a tu altura. Y si tú no representas un desafío emocional constante, empieza a sentir que ya no hay nada por conquistar. Y cuando ya no hay conquista,
solo queda el abandono emocional. La clave está en ser ese hombre que evoluciona, que no se queda estancado, que no solo es atractivo al inicio, sino que se vuelve más interesante con el tiempo, porque muchos hombres se esfuerzan demasiado en las primeras etapas y luego se apagan, como si la seducción tuviera fecha de caducidad, como si conquistar a una mujer fuera una meta y no un proceso continuo. Error fatal, porque el interés femenino necesita alimento constante, no desde la ansiedad, no desde la presión, sino desde la expansión personal. Si tú creces, si tú sigues superándote, si tú no te detienes, ella no se detiene emocionalmente, porque siente que estar contigo es estar en movimiento, y eso, para una mujer, es adictivo. Ahora, ¿cómo se construye ese magnetismo a largo plazo? Con presencia, con visión, con límites, con una vida rica más allá del vínculo, con una energía que no necesita seducir, porque ya es seductora por naturaleza, con silencio cuando hace falta, con firmeza cuando es necesario, y con una autenticidad que no busca aprobación, porque cuando una mujer siente que tú no estás dispuesto a cambiar quién eres por gustarle, te respeta. Y ese respeto es el combustible del deseo, porque ningún deseo sobrevive donde no hay admiración, y ningún hombre es admirado si no es libre. Y lo más impactante de todo esto es que mientras tú estás preguntándote en qué fallaste, ella ya ha pasado página emocionalmente. Porque para una mujer, el desapego empieza en silencio, como un susurro en el alma, como una vibración que ya no siente cuando te ve, como una desconexión que no puede explicar pero sí seguir. No fue el mensaje que no respondiste, no fue la cita que cancelaste, fue el cúmulo de veces que dejaste de ser tú, que renunciaste a tu poder, que apagaste tu fuego interno por encajar, que dejaste de representar ese misterio que encendía su mente. Y ese hombre, ese que ella conoció, el que tenía vida, propósito, firmeza, desapareció ante sus ojos poco a poco, hasta volverse invisible. Por eso, hermano, si quieres dejar de ser olvidado, descartado, reemplazado, tienes que empezar a vivir de una manera que te haga inolvidable, y no por lo que das, sino por lo que proyectas. Porque una mujer puede olvidar tus palabras, tus mensajes, tus flores, tus halagos, pero jamás va a olvidar cómo la hiciste sentirse cuando aún no sabía si te tenía, cuando le mostrabas tu mundo sin regalarle el control de él, cuando eras tú el que marcaba el ritmo, no el que lo seguía, porque ahí es donde vive el deseo, en ese punto exacto donde tú no buscas retenerla, sino inspirarla a quedarse. Y si tú has llegado hasta aquí, si este mensaje resonó en tu interior, entonces este canal es para ti. Porque aquí no venimos a complacer, venimos a despertar, a destruir los mitos que te hacen débil, a reconstruir tu esencia masculina con inteligencia, con presencia, con poder. Y si tú sientes que este tipo de contenido puede ayudar a otros hombres como tú, que están hartos de ser invisibles, de ser rechazados, de no entender por qué lo dan todo y aún así las pierden, entonces te invito a hacer algo ahora. Comparte este video. Deja tu comentario abajo y cuéntame qué parte te sacudió por dentro. Suscríbete si aún no lo has hecho y sobre todo, mantente cerca, porque lo que viene va a transformar la forma en que caminas por la vida. No por una mujer, por ti, porque cuando tú vuelves a ti, las mujeres vuelven solas.